Levanta sus manos un momento ahí en su lugar. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Tal vez estás acostumbrado a hacerlo como una cuestión de rendición, de adoración al Señor. Tal vez es la primera vez que lo vas a hacer. Levanta tu mano al Señor y dile: Señor, gracias. Vamos, iglesia, ayúdame. Gracias porque me permites hoy estar en tu casa. No hay otro lugar en el cual yo prefiero estar, Señor, si no es tu casa, tu presencia, junto a mis amigos, mi familia de la iglesia. Y en este domingo de resurrección, Señor, estamos tan agradecidos porque nos has abierto una puerta, Señor. Cuando muchos lados nos cerraron puertas, tú nos abriste una para reunirnos y celebrarte hoy, Señor. Y hoy creemos que a pesar de que estamos en una sala de un cine, no estamos viendo una película de estreno, pero estamos viviendo, Señor, en una película celestial. Estamos viviendo en una película donde tú eres el protagonista y nosotros somos parte de los personajes. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia en este lugar. Si tú disfrutaste y sentiste la presencia de Dios hace un momento mientras adorábamos, ¿por qué no, mientras mantienes tu mano elevada al cielo en una señal de adoración y rendición, por qué no le dices: quédate con nosotros, Espíritu Santo? Quédate con nosotros en esta tarde, en esta mañana, Señor. Muévete en medio de este lugar, porque es a ti a quien venimos a buscar en esta mañana. Señor, todo lo que ha sucedido en este día es en vano si tú no estás aquí. Pero quédate hoy. Vamos, alguien tiene que clamar conmigo: quédate conmigo, Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Queremos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos más de ti, oh Dios. Queremos todo de ti, Señor. Yo quiero todo de ti, mi Dios. Quédate con nosotros. Alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor ahí en su lugar mientras vamos tomando nuestros asientos. Hace unas semanas atrás comenzamos una serie en la iglesia que le titulamos Es Tiempo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron con nosotros durante esta serie Es Tiempo? Me pueden señalar con sus manos si Dios desafió, Dios retó. Aunque sea te incomodaste, te dieron ganas de salirte de la iglesia en ese momento, pero algo Dios hizo, ¿verdad? Yo sé que Dios estuvo hablando con nosotros hace 2 domingos. Y si estuviste online en nuestro servicio la semana pasada, Dios habló a mi vida un mensaje que le titulamos Es Tiempo de Vencer el Temor. ¿Recuerdan? ¿Cuántos en sus hogares reprendieron a ese miserable espíritu de temor que nos había mantenido atados y anclados por meses? Porque aquí tienen un pastor que fue el primero que lo hizo el año pasado. Así es que yo no sabía que estaba viviendo bajo una influencia. Yo no estaba poseído, ¿verdad? No digan el pastor de la iglesia está poseído, aunque a veces se porta así, ¿verdad? Dice su esposa. Pero estábamos influenciados por un espíritu de temor que nos impide hacer las cosas que necesitan hacerse en el reino de Dios. Y no más vamos a ser parte, no más vamos a tolerar un espíritu de temor en nuestras vidas. Amén. Somos precavidos, somos responsables, creemos en el Señor. Dios nos guarda, nuestra confianza está puesta en Él y nuestra esperanza también, pero no tenemos temor. Amén. ¿Cuántos dicen fui libre del temor la semana pasada? Hoy quiero compartir este mensaje y hoy terminamos esta serie en este domingo especial de Pascua. Yo quiero terminar este mensaje y esta serie de Es Tiempo. Le he titulado mi mensaje el día de hoy: Es tiempo de volver a Jesús. Vamos, dilo conmigo: es tiempo de volver a Jesús. Dios nos ha estado llevando en un proceso, iglesia. Es tiempo de despertar de un coma espiritual. Es tiempo de vencer el temor en el que habíamos estado por mucho tiempo caminando. Pero no podemos quedarnos nada más así. ¿Y ahora qué hago, pastor? Ya estoy listo, ya estoy con precauciones, ya estamos en este tiempo de pre-post pandemia, ¿verdad? En la actualidad. ¿Y ahora qué sigue? Es tiempo de volver a Jesús. Creo que muchos durante el año pasado, conociendo del Señor o sin haber conocido del Señor, aún se apartaron más del Señor. Creo que muchos de nosotros nos extraviamos por diferentes caminos, agarramos diferentes veredas, empezamos a picar un poquito aquí, a picar un poquito allá, esta doctrina aquí, esta doctrina acá, este libro aquí, este libro allá. Y sin darnos cuenta comenzamos a desviarnos poco a poco del camino correcto, porque dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Y tú y yo tenemos que seguir a Jesús donde quiera que Jesús va. Amén. Tenemos que seguir a Jesús. Iglesia, es tiempo de volver a Jesús. Mi esposa leía hace un momento un pasaje en Lucas capítulo 24, que es donde está basado mi mensaje, y quiero que lo leamos. Vamos a tener aquí en la pantalla el versículo. Ya si usted no lee, usted no necesita lentes, usted va a necesitar cirugía, ¿verdad? Porque aquí tenemos una mega pantalla que vamos a estar leyendo en esta mañana. Es que si me disculpan voy a tener que voltear atrás porque para leer con ustedes. Dice: muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Ya habían pasado 3 días. Era justo un domingo por la mañana. La ciudad de Jerusalén había sido conmovida, había sido sacudida completamente por un suceso nunca antes visto en la historia. Hace 2 días atrás, casi 3 días atrás, el viernes por la tarde, un terremoto sacudió la ciudad de Jerusalén como no había sido sacudido en años. Algo pasó. La iglesia, el templo principal, algo pasó adentro. Rumores habían corrido de que un velo que estaba grueso había sido partido por la mitad cuando el Hijo de Dios murió en la cruz. Cosas empezaron a suceder, cosas increíbles comenzaron a pasar en la ciudad. Muchos fueron testigos de un suceso histórico. Vieron a aquel Jesús que llamaban el profeta. Unos decían que era un Elías, otros decían que era un poseído, endemoniado. Pero veían a este Jesús que caminaba entre las ciudades, haciendo milagros, levantando paralíticos, sanando enfermos, resucitando muertos. Las multitudes seguían a Jesús donde quiera que Jesús estaba. La ciudad de Jerusalén había sido conmovida. Era un suceso increíble. Y tal parece que este hombre Jesús había perdido la mayor batalla de la historia en aquella cruz. Tal parece que llevaba ya más de 2-3 días muerto. Y estas mujeres estaban ahí. El capítulo anterior de Lucas, no tengo tiempo de leerlo, pero dice que estas mujeres vieron visiblemente, fueron testigos. Este grupito de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí en esta mañana? Dios ama a las mujeres. Yo no sé por qué Dios ama a los hombres también, pero yo no sé por qué las mujeres son las primeras en meterse al alboroto, ¿verdad? Son las primeras en enterarse de todo. Son las primeras en querer estar en la primer fila. Son las primeras que dicen: vamos a abrir iglesia en un cine. Yes, vamos a ir. ¿Vas a ir, viejo? Y el viejo dice: no me empieces a molestar de que si voy o no, porque a lo mejor ni voy. Pero la mujer ya está puesta para ir a la iglesia. Ya sabe qué ropa se va a poner. Está lista para encontrarse con su Señor. ¿No es así, mujeres? Dios ama a las mujeres. Tiene un don maravilloso de parte del Señor, que a veces los hombres tenemos que aprender más de eso, esa sensibilidad. Y estas mujeres vieron cuando pusieron el cuerpo de Jesús. Una de ellas era María, la madre de Jesús. Vio a su hijo ser sepultado y pusieron esta roca gigante y pusieron a guardias, soldados romanos custodiando esta tumba. Ellas presenciaron esto. Ellas no pudieron ir a la tumba ese día, el viernes por la noche, porque estaba por comenzar el sábado, que era un día de descanso. Era el día que el Señor les había dicho que tenían que reposar, descansar. Pero el sábado prepararon estas especies. El domingo en la mañana se levantaron con las especies. Dice la palabra de Dios que estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Jesús, una mujer que se llamaba Juana. Le vamos a llamar Juanita, ¿verdad? Juanita, ¿cuántas Juanitas conocemos o tenemos aquí en esta mañana? Y había un montón de mujeres más que no se mencionan. Era su grupito de mujeres las que estaban listas en la mañana. Cuando el pastor, la pastora decían: hay que hacer algo, pastora, cuente conmigo, pero hay que cargar una bocina. Entre las dos las cargamos. Este era el tipo de mujeres que tenían este corazón, esta actitud de servicio. Cuenta conmigo. Y estaban ahí contemplando esto. Dice la palabra, termino leyendo, una roca, dice, encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. De repente algo sucedió. Dice la escritura que 2 ángeles, 2 hombres vestidos de vestiduras resplandecientes se les aparecieron y se preguntaban por qué veían la tumba vacía. Decía: aquí vimos a Jesús, Él estaba acostado ahí, ya ni la piedra está, ¿dónde está? Y mientras discutían, mientras hablaban y trataban de resolver qué había pasado en este tiempo, 2 hombres se les aparecieron y les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo?
Jesús no está aquí, ha resucitado. No recuerdan lo que les dijo en Galilea. Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. El versículo 8 nos dice: entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús, se fueron del sepulcro y les contaron a los 11 apóstoles, los originales 12, y a los otros seguidores de Jesús. Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Estas mujeres corrieron con la noticia y dijeron: la tumba está vacía. Hemos encontrado 2 ángeles que se nos han salido al encuentro. Nos dijeron que el Salvador está vivo, no está muerto, porque están buscando aquí al que vive, ya no está muerto. Y fueron y contaron estas grandes noticias a los 12, en este caso 11 discípulos, apóstoles originales de Jesús. Si recuerdan, Judas ya había muerto, se ahorcó, dice la palabra del Señor. Y cuando sucede esto, fueron también y le contaron a otros seguidores de Jesús. Y hay una separación aquí: a los apóstoles, los originales discípulos, y a otros seguidores. Di conmigo: otros seguidores. ¿Cuántos seguidores de Jesús tenemos aquí en esta mañana? Amén. Creo que todos estamos en esta mañana aquí creyendo en el Señor y seguimos al Señor y queremos más de su presencia. Todo esto estaba sucediendo. Esas noticias estaban vigentes, el rumor se estaba esparciendo por toda Jerusalén, cuando 2 de estos otros seguidores, que no eran parte del grupo de los originales discípulos, decidieron regresar. Oh, creo que tuvimos un error ahí arriba. Vamos a ver si se corrige. Thank you, gracias. Le damos un aplauso al equipo de media que está encerrado en una casilla ahí arriba. Gracias, nos regresaron aquí. Ok, déjenme ver dónde me quedé yo. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí, gracias. Ahí nos quedamos, eso mero. Vamos a seguir leyendo, dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado, digan conmigo, Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. ¿Te imaginas estos otros 2 seguidores? Eran 2 seguidores. No dice la palabra que eran de los discípulos, pero eran otros 2 hombres que habían conocido al Señor, tal vez a distancia. No lo conocían de manera personal, pero estoy seguro que esos hombres buscaban seguir al Señor, seguían al Señor de una manera a distancia, ¿me entienden? Ellos simplemente se quedaban en la orilla, escuchaban el mensaje. Tal vez nunca estuvieron tan cerca de Jesús como ellos quisieron haber estado, pero sin lugar a dudas, ellos sabían quién era Jesús. Ellos lo habían visto predicar, ellos sabían que había hecho milagros, pero nunca tuvieron este compromiso mayor con su Señor. Y dice la palabra que iban caminando hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Ahora quiero que entiendan y que podamos poner atención en estas 2 palabras. Hay 2 ciudades que se mencionan aquí en el Evangelio de Lucas. La primera es Emaús y la segunda ciudad es Jerusalén. Jerusalén, en este pasaje, en esta historia, iglesia, va a representar la ciudad donde la presencia de Dios está. Jerusalén es el lugar donde Jesús estaba. Es donde Jesús había resucitado. Muchos milagros sucedieron en Jerusalén, muchas señales y prodigios habían sucedido en Jerusalén. De hecho, el rey David se expresa de Jerusalén como la ciudad que estaba en el monte, y él decía: subiré a la ciudad, subiré al monte santo, y en el templo adoraré al Señor. La palabra nos enseña en la historia que Jerusalén estaba sitiada en un lugar alto en el monte. Cuando tú querías ir a Jerusalén, te ibas a costar caminar cuesta arriba. ¿Van conmigo? Pero la palabra de Dios dice que estos 2 discípulos iban caminando cuesta abajo a una ciudad llamada Emaús. Emaús, en nuestro caso, en esta historia, y para nosotros como cristianos, representa el camino que nos aleja del Señor. Estaba a 11 kilómetros de distancia. Es un promedio más o menos. ¿Alguno de ustedes ha caminado 11 kilómetros alguna vez en su vida? Yo no sé usted, pero más o menos se va a aventar, si usted tiene piernas atléticas, profesionales, es maratonista, en 2 horas yo creo que caminando rápido llega. Pero si es una persona común y corriente como yo, que nos cansamos y nos tomamos un vasito de agua cada 10 minutos, en 3-4 horas llegamos. Entonces ellos iban a caminar 3 horas más o menos de Jerusalén.
Y el profeta, el rey David en Salmo 122 escribe: me alegré mucho cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Jerusalén representa la casa de Dios. ¿Van conmigo, iglesia? Jerusalén representa donde la presencia de Dios está. Lo que yo me pregunto es, ¿qué hacían estos dos seguidores de Jesús alejándose de Jerusalén? ¿Qué hacían estos dos hombres alejándose de donde todo estaba sucediendo? En Emaús no había sucedido nada. Esta es la única vez en la historia que se menciona este pequeño pueblo en la Biblia. No se menciona que milagros sucedieron ahí. La población, el pueblo de Emaús, los ciudadanos probablemente habían escuchado de los milagros de Jesús a lo lejos, pero nunca habían visto al Señor sanar a un enfermo, poner sus manos sobre alguien, echar fuera un demonio. Ellos escuchaban de las noticias y de los milagros. ¿Van conmigo? Pero nunca habían presenciado. Y eso es lo que representa el camino a Emaús. Ahora, muchos hemos estado en este camino durante varios meses ya. Varios creyentes el año pasado tal vez nos desviamos, comenzamos a caminar un camino distinto al que conocíamos, y esto representa el camino de Emaús. Emaús representa todo aquello que te lleva a alejarte del propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Emaús va a representar todo aquello que te aparta de la presencia de Dios y te aleja del propósito de Dios para tu vida. Y estos dos discípulos iban en este camino. Cuando Jesús está en un lado, iglesia, tú y yo queremos estar ahí, ¿no es así? No habría razón para alejarnos, pero estos discípulos estaban alejando cada vez más. Fíjate lo que dice la palabra, seguimos leyendo. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron. Iban discutiendo entre ellos mismos, iban debatiendo qué alboroto será este que está pasando en la ciudad, cuando de repente el Maestro Jesús, el hacedor de milagros, el Hijo de Dios, quien acababa de morir en una cruz hace 2 días, 3 días atrás, se acerca con ellos y no lo reconocieron. ¿Qué estaría pasando en la vida de estos hombres? Es que el camino de Emaús, iglesia, representa cuando tú y yo nos apartamos del Señor y dejamos de perdemos nuestro enfoque, dejamos de poner la mirada en nuestro Dios. Y este es un camino que nos lleva a tener problemas y conflictos. Yo detecto varias cosas que suceden en nuestras vidas como cristianos cuando nos desviamos del camino del Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y cuando nos desviamos a otro camino, hay varias cosas que suceden. Número 1, cuando tú y yo nos desviamos del camino del Señor y vamos en este camino de bajadita de Emaús, porque ¿cuántos saben que es más fácil bajar que subir? ¿Verdad? Es más fácil resbalarse de sentadita, irse deslizando, que subir cuesta arriba. Pero en este camino que nos aleja del Señor, ¿cómo yo sé, pastor, que me estoy alejando de Dios? ¿Cómo yo sé que me estoy saliendo del propósito de Dios en mi vida? Van a suceder varias cosas. Es increíble, pero esto sucede una y otra vez. No importa cuál es tu nombre, cómo te llames, tu trasfondo, tu color de piel, tu sexo, no importa, siempre sucede esta situación. Una vez que comenzamos a desviarnos del camino del Señor y entramos a este camino llamado Emaús, comienza a haber conflicto y discusión. Cuando de repente no había tantos problemas, ahora te empiezas a molestar por todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Empieza a haber un conflicto interno. Tú no eres así. Tú sabes que no eres una persona que te gusta estar discutiendo con medio mundo. Pero ahora, a partir de un tiempo, yo no sé por qué me dan ganas de discutir y debatir, y no estoy de acuerdo y estoy en contra de esto, y yo no entiendo. Por lo tanto, por lo que no entiendo, tú estás mal, yo estoy bien. Y empieza a haber un conflicto interno. ¿Se han identificado? Hoy yo nada más he pasado solo por ese camino. Yo ya recorrí ese camino un par de veces, créanme. Y la cuesta arriba cuesta cada vez más, sobre todo si ya te deslizaste una segunda o tercera vez. Créanme, cuesta subir. Pero Dios está en Jerusalén. El Espíritu Santo, la presencia de Dios está en Jerusalén. Y tú y yo vamos camino a Emaús. Nosotros comenzamos perdemos la paz porque comienza a haber conflicto y discusión. En tu casa comienzas a discutir con tu matrimonio.
Entonces, ¿pero qué te pasa? Tú no eras así. No sé, nada más estoy enojado, me molesta la situación. Y estás en conflicto constante. De repente empiezas a ver con tus hijos, y tus hijos empiezan a entrar en conflicto contigo. Tal parece que medio mundo está en conflicto contigo. Vas a la iglesia, el hermano que te recibió, la familia que te recibió, tu amigo que está en conflicto contigo. Buenos días, y tú estás enojado. ¿Qué tienen de buenos, va? Y todo el mundo está en contra mía, todo el mundo está en conflicto mío. Los maestros en la escuela no me quieren, mis amigos en el grupo no me hablaron. Todo el mundo está en conflicto contigo, cuando no te das cuenta que el conflicto está en ti. Porque comenzaste a caminar un camino distinto y no te diste cuenta. Empezaste en un conflicto y en un camino de discusión. Hay muchos cristianos que van a la iglesia un día como hoy, y su conflicto interno está cuando está el mensaje, cuando está la predicación. Están debatiendo en su mente la palabra. No es el pastor, no es el mono que Dios utiliza aquí para predicar la palabra, es la palabra. Entran en conflicto con el mensaje, empiezan a cuestionar, y está bien hacer preguntas, pero una cosa es hacer preguntas y otra cosa es estar en discusión. Porque aquí en la iglesia estamos aquí, es que yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor predicó, aquella persona compartió. Y cuando van a la casa, ¿de qué hablan con los demás? Del conflicto que no estuvieron de acuerdo. ¿Van conmigo? Hay alguno que se encuentra camino a Emaús, porque todo empieza en conflicto. Tus amistades, tu matrimonio, tu casa, tu iglesia, tu trabajo, conflicto y discusión. ¿Cuántos están listos ya para dejar el conflicto y la discusión a un lado? Iglesia, es tiempo de volver a Jesús. La segunda cosa que encontramos cuando nos damos cuenta que nos estamos desviando del camino del Señor es que se pierde el enfoque y la visión. Dice la escritura que estos dos seguidores, porque hace una diferencia, seguidores de Jesús, no reconocieron a Jesús. Habían escuchado sus mensajes, estoy seguro, muchas veces. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer la voz de alguien sin ni siquiera verlo en video, no? Escuchan la voz de alguien y tú dices, ese es el Chavo del 8, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo escuchaste por años desde la infancia, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes reconocen hasta el zapateado de la mujer cuando va entrando por el garage? Y córrele, mijo, levanta ahí porque llegó tu mamá. Ni la has visto, ¿ah? No eres vidente, pero reconoces el sonido de tu esposa. Reconoces la voz. Aún los perros reconocen cuando tu carro llega a la casa, ¿cierto? Vas dando la vuelta en la esquina y pero va el camión, la moto, no le ladran, pero te ladran a ti desde la media cuadra porque reconocen. Pero dice la palabra que estos discípulos, estos seguidores, no reconocieron al Señor. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que se encuentra en este camino, deslizándose, desviándose del Señor, pierde el enfoque y pierde la visión. De pronto ya nada tiene sentido para ti. Ya no tienes ganas de servir. Solamente recuerdas cuando servías al Señor con pasión, y es un recuerdo pasajero. Porque en este momento no tengo ganas. Hay algo, no sé, se me apagó la llama que ardía dentro de mí. Estos dos hombres, sus llamas, que representa el fuego de Dios en ellos, la presencia de Dios en ellos, estaba apagada. No sentían nada. El Salvador de ellos caminando, y no experimentaban absolutamente nada. Y muchos de nosotros terminamos alejados y perdidos del propósito de Dios porque no tomamos la decisión de regresar y volver a Jesús. Hace muchos años mi esposa y yo tomamos una decisión, iglesia, de jamás alejarnos de la casa de Dios. Esa es la razón por la cual algunos de ustedes se preguntan ¿cómo le hacen? De verdad, trabaja esto y el otro, hacen acá y todavía están aquí y todavía ¿cómo le hacen? ¿Qué se toman? ¿De cuál se fuma, va? Yo quiero esa vitamina. Es un pacto, familia, que hicimos de nunca apartarnos de las cosas de Dios, nunca alejarnos del camino que nos lleva siempre a Jesús. Es tentador, ¿van conmigo? Seguimos leyendo. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Dile al que tienes a un lado: ¿de qué has estado hablando todo este tiempo? Vamos, alguien tiene que preguntar: ¿de qué has estado hablando en la casa en este tiempo? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, por si fuera poco no tenía un nombre muy bonito, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en estos días? ¿Te imaginas
El hombre que estaba diciendo que conocía al Señor, estaban diciendo: ¿no sabes que Jesús murió? Regañando al mismo Jesús porque no sabía que Jesús estaba con él. Eso es lo que estaba pasando. Y es que cuando vas camino a Emaús, cuando te estás desviando del camino del Señor, también encuentras lamento y desánimo. ¿Alguien ha estado en desánimo últimamente? ¿Has escuchado esa voz sutil del enemigo que te dice: tira la toalla? Vamos, tira la toalla. Ya, deja de hacerlo. No vale la pena, no insistas. Mira, fuiste a la iglesia y no pasó nada. Tira la toalla, no sirve, no vale la pena. Y te lamentas. ¿Has estado escuchando esa voz? Es posible que te estés acercando en un camino distinto al de la voluntad de Dios en tu vida. Es posible. Hay un camino de lamento y desánimo. Pues yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Ah? Y si quiere que venga el pastor a buscarme, y después de que venga el pastor a rogarme a ver si regreso, hasta que se me aparezca el ángel que se le apareció a María para nombrarle que Jesucristo vendría a través de su vida, entonces a ver si voy. Te vas a quedar muerto en ese camino a Emaús. Si tú reconoces que hay conflicto y discusión, si tú reconoces que has estado perdiendo el enfoque y la visión, y si te identificas en esta mañana que hay lamento y desánimo en tu vida, iglesia, vida vertical, es tiempo de salir de ese camino. Necesitas hacer una pausa, detener tu vida y decir: yo aquí no quiero continuar. Necesitas regresar a Jesús. Es tiempo de volver a Jesús. Vamos, alguien dígale al que está a su lado: es tiempo de volver a Jesús. Dale una palmadita. Pero se va a enojar. Dale una palmadita. Es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de volver a Jesús. Volviendo a la historia, Jesús les pregunta: ¿qué les pasa? ¿De qué están discutiendo? ¿Qué tanto relajo traen? ¿De qué pelean? Puro griterío, chismerío, murmuración entre ustedes. ¿Qué tanto rollo, no? Y empiezan a discutir entre ellos. ¿Acaso no supiste lo que pasó? Jesús, el Mesías, el Salvador, el hacedor de milagros, el que levantó de los muertos a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro, el que echó 7 demonios fuera de la vida de una mujer, el que alimentó a las multitudes con 2 panecitos y 2 pececitos de 5 panes. Lo mataron. Mano, ¿qué te pasa? ¿Dónde has estado viviendo en este tiempo? Y comienzan a meterle una regañiza a Jesús, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes usan lentes aquí? Los que usan lentes en la mañana. Aquí. Los que tienen lentes oscuros, despiértenmelos, que ya se me durmieron, ¿eh? ¿Alguna vez has estado buscando tus lentes como loco, desesperado? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Llega tu niño y te dice: papi, ¿los traes puestos? ¿Ah? Me pasó hace tiempo, hace varios años. Estaba como loco, desesperado. Me acababa de comprar el iPhone X. Hice la fila para formarme ahí al Apple Store. Me llevó me agarró de víctima José López, nuestro líder de jóvenes, y me dijo: pastor, vamos, y nos formamos. Bueno, en la semana no encontraba mi iPhone X. Yo estaba buscándolo desesperado, y cuando de repente me di cuenta, lo traía en la mano. Porque cuando estamos en este camino, perdemos el enfoque, perdemos la visión. Ya no hay pasión en nosotros por servir. Ya no hay pasión por dedicarnos a nuestra familia. Comenzamos a tirar la toalla en muchos lados, a no echarle ganas ni en el trabajo. Ya tengo las cosas, a ver cómo le hace. Lo que salga está bien. Porque estamos en un camino alejándonos cada vez más del Señor, cada vez más de la ciudad de Jerusalén, que representa la presencia de Dios. Y Jesús les dijo: ¿qué les dijo Jesús? Caray, yo no sabía que Jesús hablaba malas palabras. Bueno, no es una mala palabra, pero Jesús les dice: tan tontos son ustedes. En otras palabras dice tontotes, ¿verdad? Tan tontos son ustedes que no pueden entender. Porque son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Y Jesús empieza a contarles, a revelarles la palabra. Jesús comienza a hablar de lo que había sucedido, y seguimos leyendo el siguiente versículo. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés, siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. ¿Sabes qué es lo increíble?
Ellos se estaban alejando de Jerusalén, que era donde Jesús estaba. Pero Jesús se acerca a ellos, y aunque ellos no lo reconocen, Jesús es lleno de gracia, misericordia y amor, compasión, que aún sabiendo que carecemos de conocimiento, aún a veces Dios nos llama: qué tonto eres, hijo. Como si Dios ayuda a mi fe, no ayuda a mi debilidad. Y Él explica la Escritura. Estos hombres tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor por casi 2 o 3 horas en ese camino. ¿Van conmigo? Porque Emaús, familia, representa el conflicto y la discusión en tu vida. Emaús representa la pérdida del enfoque y la visión, y representa el lugar de lamento y el lugar de donde queremos tirar la toalla, el lugar de desánimo en nuestras vidas. Pero aún ahí Jesús nos sale al encuentro. ¿Cuántos necesitamos que Jesús nos salga al encuentro en este día? Yo no sé en qué situación te encuentras. Yo no sé usted en qué situación o en qué lugar o en qué camino ha estado caminando, pero Jesús hoy en esta mañana quiere salir a tu encuentro. Quiere salir a tu encuentro, caminar contigo. Y dice la palabra de Dios: pero los discípulos le insistieron, porque Jesús ya se iba. Llegaron a Emaús, vamos. Dice: pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros. Y es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Gloria a Dios por aquellos que cuando reconocen su momento de debilidad no dejan que el orgullo les gane y aún invitan a Jesús a venir a sus vidas una vez más. ¿Cuánto necesitamos que Jesús sea revelado a nuestras vidas una vez más en esta mañana, Iglesia Vida Vertical? Alguien necesita que Jesús sea revelado a su vida. Alguien reconoce que ha estado caminando alejado del Señor. Pero pastor, no me he perdido mucho. Pero has caminado suficiente. Y una pequeña desviación con el paso de los años te termina alejando completamente del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile al Señor: quédate conmigo, Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Jesús, sal a mi encuentro. Quédate con nosotros, Señor. Ven a mi lugar. Ven a mi camino, Señor Jesús. Algo muy similar que nos pasa a nosotros le sucedió también a un grupo de hombres en la ciudad de Washington. Un famoso violinista, concertista llamado Joshua Bell estaba presentando un concierto en Washington, D.C. hace varios años atrás. Vemos acá su pose de concertista y vemos a un lado derecho su modo casual. No estoy en modo concierto. 3 días antes acababa de presentar un concierto en un auditorio de más de 5,000 personas, en donde el boleto más económico costaba $100. El más caro costaba cerca de $700. Sold out, completamente vendido, todos los lugares agotados. Abarrotado ese lugar. Por horas escucharon a este concertista usar su violín, diseñado en 1713, evaluado en $3.6 millones. La gente lo ovacionaba. Al final querían tomarse fotos, nunca pudieron acercarse ni a las gradas, ¿verdad? Pero feliz la gente de haber estado en un concierto con el violinista más famoso del mundo en ese momento. El diario The Washington Post quiso hacer un experimento. 3 días después llegaron a un acuerdo con este concertista y le dicen: solamente llega al metro de la ciudad de Washington, D.C., en el subterráneo, lleva tu violín, mi violín de 3.5, sí, ese violín, vístete de ropa casual, ponte tu gorrita y unos tenis y te vamos a pagar porque des tú un concierto por 1 hora en el subterráneo. Así que este hombre, feliz de la vida, dijo: bueno, aquí estoy, es un experimento que estamos haciendo, para eso me trajeron. Y por 1 hora tocó su violín de 1713, evaluado en $3.56 millones. La gente, más de 1,000 personas pasaron por ese lugar donde él tocaba, y algunos aventaban ahí en su mochilita, en su canastita que tenía ahí algunos billetes, otros aventaban monedas. En el transcurso de 1 hora, poco más de 1,000 personas lo escucharon tocar ese concierto. Recaudó $32, ¿eh? Solo $32 que los regresaron, los donaron a una charity o yo qué sé. Pero lo que nos deja esta enseñanza era el mismo hombre con el mismo talento, el mismo instrumento, y la gente no lo valoró. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia?
porque no lo reconocieron. Muchas veces estamos esperando que Jesús se revele a nosotros de una manera, y Dios está hablando a través de la voz de un amigo, una persona, de la palabra. Es tiempo de volver a Jesús. Dice la palabra: así es que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía? Estos dos hombres tenían mucho tiempo que no sabían lo que era una llama encendida en su corazón. Pero Jesús, cuando sale al encuentro y empieza a hablar con ellos, su presencia hace que esta llama de pasión, de amor, vuelva a encenderse, a avivarse en él. No ardía mi corazón mientras caminábamos con él. Te puedes poner de pie ahí en tu lugar. Quiero terminar leyendo este versículo porque dice: al instante se pusieron en camino. ¿Y qué hicieron? Regresaron a Jerusalén. Hey, era de noche. Ellos venían tarde, recuerdan que era noche. Pero cuando han encontrado, cuando Jesús se ha vuelto a revelar a ellos, dicen: yo no quiero volverlo a dejar ir. Dios ha hablado a mi vida en este día, sentí su presencia, algo volvió a suceder en mí. En Emaús no sucedía nada y Jesús iba camino a Jerusalén. Sabes, Dios puede encontrarse ahí en tu lugar, ahí en donde estás. Él puede encontrarse contigo en este camino llamado Emaús. Pero escucha, Jesús no se va a quedar ahí. Jesús solamente se acerca a ti para revelarse una vez más quién Él es para ti, lo que Él puede hacer. Pero de ti depende tomar la decisión de regresar y volver a Jesús. Cierra tus ojos, vamos a terminar cantando una adoración al Señor. Vamos a terminar adorándole con todo nuestro corazón. Y mientras estás ahí en tu lugar, dile: Espíritu Santo, ven a mi vida. Señor Jesús, sé que he estado caminando en un camino distinto. Sé que me he alejado de ti. Sé que me he apartado de ti, mi Dios. Pero hoy he podido sentir algo surgiendo dentro de mí, algo en mi espíritu que no había sentido en mucho tiempo. Hoy puedo experimentar un poquito de tu presencia. Y yo quiero no solo un poquito, quiero mucho más de tu presencia, Señor. Quédate con nosotros, Jesús. Vamos, iglesia, alguien puede decirle al Señor: quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo, Santo Espíritu.